Comentario de Jueces capítulo 20. La guerra civil y el castigo de Benjamín. Este capítulo describe la violenta y sangrienta guerra civil que estalló en Israel como respuesta a la atrocidad cometida en Gabaa, capítulo 19. Se describe este evento como el juicio de Dios sobre la nación por su profunda apostasía y anarquía moral, no solo sobre la tribu de Benjamín. Se enfatiza que, si bien la acción de las tribus fue inicialmente correcta al buscar justicia, su motivo no fue enteramente puro, y su posterior confianza en la fuerza militar sin una verdadera dependencia de Dios llevó a derrotas humillantes. El horrible crimen de Gabaa fue la chispa que encendió el juicio largamente merecido. La nación se había hundido en tal depravación que el Señor permitió que se desatara esta guerra fratricida. Las tribus actuaron con indignación, pero su acción fue impulsada por la pasión y la venganza, no por la profunda contrición ante Dios por su propia culpa colectiva. La doble derrota inicial de Israel fue la forma en que Dios les mostró que, aunque su causa era justa, no podían vencer contando con su propia fuerza mientras persistieran en el espíritu de egoísmo y de pecado que había infectado a toda la nación. Patriarcas y Profetas, página 588. Este capítulo es una lección sobre el juicio, el arrepentimiento forzado y el castigo. En Jueces 20, 1 al 11 se describe la asamblea y la demanda de justicia. Toda la congregación de Israel, desde Dan hasta Berseba, se congrega como un solo hombre en Mizpa. El levita narra la atrocidad. Jueces 20, 1 al 3. La unidad superficial. La unión de Israel en Mizpa fue notable, contrastando con la desunión mostrada en el libro de Jueces. Sin embargo, esta unidad se centró en la indignación por el crimen de otros, sin una profunda reflexión sobre su propia responsabilidad en la decadencia moral. La nación estaba más dispuesta a castigar el pecado externo que a arrepentirse del pecado interno. Patriarcas y Profetas, página 588. Mizpa se convierte en el lugar de la asamblea y, temporalmente, en el centro de la acción teocrática. La frase «como un solo hombre» subraya la unanimidad ante el horror del crimen, que había violado las normas fundamentales de la sociedad israelita. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 433. El levita relata su viaje, la noche en Gabaa y la muerte de su concubina. Pide a las tribus que tomen consejo sobre el asunto. Jueces 20, 4 al 7. El levita presenta su versión, que, aunque omite su propia cobardía al entregar a la mujer, Juez 7 y 25, logra el efecto deseado, movilizar a Israel contra la maldad. La respuesta es unánime. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 434. El pueblo resuelve, ninguno de nosotros volverá a su tienda, ni entrará en su casa, sino que esto es lo que haremos a Gabaa, subiremos contra ella por sorteo. Deciden organizar un ejército, versículo 10, para castigar a Gabaa. Jueces 20, 8 al 11. El fervor de la venganza. La decisión de las tribus fue una respuesta impulsiva, y militarmente, bien organizada. Muestra un celo ardiente por la justicia. Sin embargo, su plan es primero la estrategia militar y luego la consulta. Su confianza en su propia fuerza, 400,000 hombres, eclipsó su dependencia de Dios. Patriarcas y Profetas, página 588. La resolución de no volver a casa hasta que se hiciera justicia subraya la seriedad de su compromiso. El sorteo, versículo 9, se usa para garantizar que el ataque sea un esfuerzo unificado y equitativo de toda la nación. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 434. En Jueces 20, 12 al 28 se describe el rechazo de Benjamín y las derrotas de Israel. Las tribus piden a Benjamín que entregue a los hombres perversos de Gabaa. Benjamín se niega y se reúne para defender a los criminales. Y fueron contados los hijos de Benjamín, 26.000 hombres de espada, sin contar los de Gabaa. Jueces 20, 12 al 14. El espíritu de desafío. La tribu de Benjamín cometió un error terrible al proteger el pecado. El orgullo tribal y el espíritu de desafío se antepusieron a la justicia y a la ley de Dios. Esta defensa del mal es la causa de su casi aniquilación. Un solo pecado tolerado trae la corrupción y la ruina a la comunidad entera. Patriarcas y Profetas, página 589. Benjamín se une a los criminales por lealtad tribal, la ciudad de Gabaa era de Benjamín. Este acto convierte el asunto criminal en una guerra fratricida. Su fuerza militar 26,000 era mucho menor que la de Israel,
40000. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 435. Primera batalla. Israel consulta a Dios en Betel: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Dios les responde: Judá subirá el primero. Israel es derrotado, perdiendo 22.000 hombres. Jueces 20, 18 al 21. La corrección divina. La consulta de Israel no fue un verdadero arrepentimiento, sino una formalidad. Ellos preguntaron quién debía subir, confiando en su superioridad numérica, no si debían subir o si estaban listos moralmente. Dios permitió la derrota para humillarlos y hacerles ver que el pecado estaba en el corazón de toda la nación, no solo en Benjamín. Patriarcas y Profetas, página 589. Judá sube primero, v18, indicando la bendición de Dios para la causa, pero no para la ejecución. La derrota, v21, es impactante, dada la disparidad de fuerzas. Dios estaba juzgando la presunción y la falta de pureza de motivos de Israel. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 436, segunda batalla. Israel llora, ayuna y vuelve a preguntar a Dios: ¿volveré a pelear? Dios dice: subid contra ellos. Israel es derrotado de nuevo, perdiendo 18.000 hombres. Jueces 20, 22 al 25. La humildad aún ausente. En la segunda consulta, Israel estaba más cerca de la humildad, pero todavía se enfocaban en la victoria militar. La respuesta de Dios, subid contra ellos, no era una promesa de victoria, sino una orden para continuar el juicio. Su doble fracaso les costó un total de 40.000 hombres, una lección terrible sobre la necesidad de la contrición genuina. Patriarcas y Profetas, página 589. El llanto y el ayuno, versículo 23, muestran un arrepentimiento parcial, pero el enfoque sigue siendo la guerra. La segunda derrota es otro golpe para enseñarles que el número y la fuerza no importan sin la presencia de Dios. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 437. Tercera batalla. Israel va a Betel, llora, ayuna y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Consultan al sumo sacerdote Faíns. Dios responde: subid, porque mañana yo os lo entregaré. Jueces 20, 26 al 28. El arrepentimiento aceptado. Solo después de 2 humillantes derrotas, Israel se humilló verdaderamente, ofreciendo sacrificios y reconociendo su propia indignidad y la santidad de Dios. El hecho de que se mencione a Faíns, nieto de Aarón, indica el retorno al orden sacerdotal legítimo. Cuando Israel se humilló completamente, Dios prometió la victoria. Patriarcas y Profetas, página 590, la mención de Faíns, versículo 28, ancla el relato a la historia temprana de Israel. La diferencia clave aquí es el holocausto y la ofrenda de paz, versículo 26, símbolos de la consagración total y la restauración de la relación. La promesa de victoria es clara: yo os lo entregaré. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 438. En Jueces 20, 29 al 48 se describe la victoria, la destrucción de Benjamín y el exterminio. Israel utiliza una emboscada, v29, para atraer a los benjamitas fuera de Gabaa. La señal de la emboscada es el humo que se levantaba de la ciudad. Israel simula una retirada y Benjamín es masacrado. Jueces 20, 29 al 36. La victoria dada por Dios. La victoria final no se debió a la superioridad de la estrategia de la emboscada, sino a la promesa de Dios. El uso de la astucia militar fue bendecido solo después de que Israel se había humillado y puesto su confianza en Jehová. El juicio sobre Benjamín fue severo, pero necesario para purificar a la nación. Patriarcas y Profetas, página 590. El uso de la emboscada es similar a la estrategia en la conquista de Ai, Josué 8. El humo de la ciudad, versículo 40, es la señal visual para el ataque decisivo. La matanza es brutal, con 25.100 hombres de Benjamín muriendo ese día. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 439. La matanza de Benjamín fue casi total, así que de Benjamín cayeron 25.000 hombres que sacaban espada. Y se volvieron y pasaron a filo de espada todas las ciudades, así los hombres como el ganado, y todo cuanto fue hallado, también pusieron fuego a toda ciudad que hallaron. Solo 600 hombres de Benjamín sobrevivieron al huir a la peña de Rimón.
Jueces 20, 46 al 48. La severidad del juicio. El juicio sobre Benjamín fue un terrible ejemplo de lo que significa proteger el pecado. La tribu fue prácticamente aniquilada. Solo se salvaron 600 hombres. Este acto de disciplina extrema fue necesario para extirpar la raíz de la iniquidad y restaurar el temor de la ley en Israel. Patriarcas y Profetas, página 590, el exterminio de las ciudades, versículo 48, es la aplicación de la guerra santa, Herem, contra los elementos corruptores de Israel. El pequeño remanente de 600 hombres en la peña de Rimón se convierte en la única esperanza para la supervivencia de la tribu. Comentario bíblico adventista, tomo 2, página 441, en resumen, el capítulo 20 relata la guerra civil de Israel contra la tribu de Benjamín. Toda la congregación de Israel se reunió en Mizpa para escuchar el relato del levita sobre la atrocidad de Gabaa. Las tribus exigieron a Benjamín que entregara a los culpables, pero Benjamín se negó, eligiendo defender a los criminales y reuniendo a 26000 guerreros. Israel, con 400.000 hombres, consultó a Dios en Betel y subió a la batalla. En los primeros 2 días, a pesar de tener la causa justa, Israel fue humillado, perdiendo un total de 40.000 hombres, 22.000 y 18.000. Dios permitió las derrotas para que Israel se humillara por su propia superficialidad moral. Solo después del tercer día, cuando Israel lloró, ayunó y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, simbolizando el arrepentimiento total, Dios prometió la victoria. Israel usó una emboscada estratégica y derrotó a Benjamín. La matanza fue casi total, solo 600 hombres de Benjamín sobrevivieron huyendo a la peña de Rimón. Las ciudades benjamitas fueron destruidas. La severidad del juicio de Dios contra la superficialidad espiritual. El tema central es que Dios castiga la presunción y la falta de pureza de corazón. Un número superior, una causa justa y una consulta formal no garantizan la victoria si la contrición genuina está ausente. El arrepentimiento completo y la humillación son necesarios para la victoria. La doble derrota de Israel fue la lección más costosa que pudieron recibir. Dios les enseñó que, aunque iban a castigar el pecado, ellos mismos estaban en pecado. La victoria no llega hasta que no nos humillamos completamente ante el Señor, reconociendo nuestra indignidad y confiando solo en su fuerza. El holocausto fue la señal de su humillación y el reconocimiento de que la salvación viene de Dios. Patriarcas y Profetas, página 589. En el conflicto contra el mal, personal o colectivo, no basta con tener la razón, la causa justa, o la fuerza, los números. La pureza de motivos y la humildad del corazón son la clave para recibir la bendición de Dios. Advertencia contra la formalidad, consultar a Dios, preguntar quién o si subir, sin un verdadero examen de conciencia y arrepentimiento es una formalidad vacía que Dios no honra. La derrota es la forma en que Dios nos obliga a la humillación genuina. Disciplina de la Iglesia, la defensa del pecado por parte de Benjamín ilustra el peligro de la lealtad tribal o personal sobre la lealtad a la verdad y a la justicia. La Iglesia debe estar dispuesta a aplicar la disciplina necesaria para extirpar el mal y mantener la santidad, aunque duela. El mal debe ser llamado por su nombre y enfrentado sin temor, o toda la Iglesia será contaminada. Patriarcas y Profetas, página 589.